Les doy la bienvenida a nombre de Diaconía a la organización. Probablemente muchos la conocen y quizás algunos no. Eh, es, eh, Diaconía es una organización sueca, de la sociedad civil sueca, y recibe fondos de cooperación del gobierno sueco, de la Unión Europea y algunas otras fuentes. Y trabajamos en más de 20 países en 4 regiones. En América Latina estamos presentes hace muchos años. Una de las oficinas que tenemos es Paraguay, que es la oficina anfitriona del evento de hoy. Y tenemos una oficina regional en Bogotá y oficinas también en Guatemala, Honduras. Teníamos oficina en Nicaragua, que fue cerrada, en Colombia, Perú, Bolivia y bueno, en Paraguay. Este evento se está haciendo desde el proyecto CRES. Es el proyecto del Centro Regional de Servicios. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y por Diaconía, que busca mejorar las condiciones de la sociedad civil para enfrentarse a un contexto cada vez más difícil, cada vez más desafiante. A través de este proyecto se busca contribuir a proteger las libertades fundamentales, como son la libertad de prensa, ejercer el derecho a defender derechos y ejercer el derecho a la protesta y la participación ciudadana. En este proyecto participan como puntos focales 3 oficinas nacionales de Diaconía, de Honduras, Colombia y Perú, y 3 organizaciones contrapartes: CELIBRE de Honduras, el programa Somos Defensores de Colombia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Este proyecto empieza con estos 3 puntos focales, pero tiene la aspiración de escalar a nivel de la región. Hemos hecho anteriormente algunos talleres políticos sobre la situación en otros países. El último que se hizo fue en Perú, ¿no?, respecto a la situación que seguramente ustedes conocen en términos generales que se está viviendo. Y ahora queremos mirar a la situación de Paraguay y qué significa la última elección que se ha realizado en este país y qué perspectivas hay desde el punto de vista de la defensa de derechos fundamentales, de la democracia y de la justicia de género. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este evento y, y les dejo con Juan Carlos Yuste, nuestro director nacional de Paraguay. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues tenemos en este pequeño encuentro, ¿verdad?, a 3 personas, 3 panelistas que son referentes en Paraguay en sus campos, que son la Line Vareiro, ¿verdad?, Clide Soto y Jazmín Acuña. Las voy a ir presentando a medida que les voy a ir dando paso a la palabra. La idea sería que las 3 panelistas puedan tener intervenciones de 20 minutos y al final de las 3 intervenciones poder tener un momento para preguntas o comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, si les parece, directamente ya pasamos a las panelistas. En primer lugar, le quiero pasar la palabra a Line Vareiro, ¿verdad?, que es una feminista, abogada, politóloga y especialista en derechos humanos paraguaya. Entre los años 2011 y 2014 fue la primera paraguaya, perdón, en integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, el Comité CEDAW,
que como saben es el responsable del seguimiento a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Ha realizado numerosas publicaciones, incluyendo libros, revistas, artículos especializados, ha impartido clases en numerosas universidades y es integrante de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También ha trabajado en la formulación de políticas públicas de igualdad para diversos países como Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y es ampliamente conocida en Paraguay por su aporte, digamos, al campo de los derechos y en particular al campo de los derechos de las mujeres y del feminismo. Entonces, le dejaría entonces unos 20 minutos a Line, a los 15 más o menos daría un aviso y bueno, y después pasaremos a la siguiente panelista. Adelante, Line. Hola, Hola. qué gusto. Bueno, hola Maggie, no sabía que estabas, qué gusto. Bueno, yo en realidad hoy estoy en mi fase de politóloga más o menos, no solo feminista, porque si bien voy a tocar el tema de las mujeres, como voy a tratar de transmitirles lo que es el resultado de estas elecciones y el estado en el que estamos actualmente en el Paraguay. Entonces tengo un PowerPoint que es más bien un punteo nomás de cosas que voy a tratar de poner. A ver, no sé cómo puedo hacer. No. Line, ahí abajo en tu ¿Compartir pantalla pantalla? hay Sí, un ok. cuadro verdecito. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí, Sí. perfecto. Ahí lo vemos. Si lo puedes No, poner es en que grande. comúnmente hago así, pero no encontraba. Ya. Y ponemos ahora en pantalla compartida, sí. En pantalla completa, sí. Ah, quiero Excelente. retroceder. Quiero retroceder. El Paraguay. Bueno, tuvimos elecciones ahora, el 30 de abril. Y es muy impresionante. Yo no sé si ustedes saben, pero la primera vez que el Paraguay tuvo elecciones competitivas para un cargo ejecutivo, saben que fue en 1991, ¿sí? En el 89 cae Stroessner, tenemos todo el antecedente antes, ¿verdad? Stroessner, ¿y cómo cambiaban? Porque hay dos partidos importantes en el Paraguay, el liberal y el colorado. Pero son fases de uno y otro. Desde 1887 hasta 1904 están los colorados y cada vez que hubo cambio de partido gobernante fue porque hubo alguna asonada revolución, como le llamábamos acá, a las guerras civiles, etc. Y entonces cambiaba de partido. De 1904 hasta el 36 y de nuevo del 37 al 40 están los liberales, y después hay un tiempo de dictaduras militares y desde el 46 se inician gobiernos de coalición militares y civiles, primero con los febreristas y colorados y luego con los colorados. Y entonces lo que para nosotros fue la transición y demás, de la caída de Stroessner, se alarga todavía como militar colorado en servicio activo. Y entonces, bueno, esto fue muy importante cuando finalmente los militares en servicio activo dejan de tener presencia en el gobierno en forma directa y pasan a ser subordinados realmente a los civiles. Y ese quizás fue el cambio más grande que hubo en el tiempo, pero además una serie de derechos ciudadanos, etc. Entonces, esta elección, y justamente Salvador Romero había llamado 7 de 8, porque 7 veces ganó ya el Partido Colorado en las elecciones, ¿sí? Entonces, ahora voy a relatar lo que es el ambiente actual, pero para que nos ubiquemos, en 1991 se eligen los intendentes o alcaldes por primera vez en la historia del Paraguay, ¿sí? Antes, en la colonia, elegían solamente los españoles y terratenientes, etc. Y después,
En el 93 por primera vez se eligió presidente de la República, por primera vez en la historia del Paraguay en elecciones competitivas, ¿sí? Hubo algunos casos en 1928 de elecciones semicompetitivas. Esto es que hay más de un candidato, pero solo uno puede ganar realmente, y después en la dictadura tronista, así que imagínense. ¿Qué tuvimos en la transición? Tenemos un cambio institucional enorme, y lo que tuvimos ahora es una nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia Electoral que despertó un interés inmenso porque durante 9 años anteriores los colorados habían tenido la presidencia con Bestart. Sí, son 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces se conforma esto con una persona del tercer espacio que pasa inclusive a presidir desde inicios de este año, y con un liberal también activo que fue funcionario del tribunal durante mucho tiempo. Y pasa una cuestión impresionante, muy impresionante, que es que desde hace unos años, desde las elecciones municipales, se usan unas máquinas de votación. Acá había habido un intento de uso de urnas, pero había desconfianza y también iba en contra de la propia Constitución porque el escrutinio debe ser público. Entonces, cuando hay un incendio inmenso que hasta hoy no se aclaró y se quema un grupo grande de las máquinas de votación, que fueron muy exitosas en el momento de las elecciones municipales de hace 2 años. Y este es un punto importante porque la explicación que se dio nunca fue satisfactoria y hasta hoy no se sabe cómo se queman estas máquinas. Y estas máquinas no se restituyeron en su totalidad, con lo cual se tuvo que hacer un aumento de votantes por mesa. Y fue uno de los problemas más grandes que tuvimos. Y la Asociación Nacional Republicana funciona permanentemente casi como gobierno y oposición, oficialismo y oposición. Gana las elecciones, pero es un partido que siempre se mantuvo dividido casi toda este periodo ya, digámosle, de democracia. Y hubo un hecho que fue fundamental. El gobierno norteamericano le nombró al que era candidato a la vicepresidencia por el gobierno que está todavía ahora, y el jefe, digamos, del otro sector, que se llama Horacio Cartes, a los dos como significativamente corruptos, primero. Aún con esa denominación, fue electo como presidente de la Asociación Nacional Republicana. El otro renunció a su candidatura a la presidencia, Velázquez renunció a su candidatura a la presidencia y bueno, se quedó como vicepresidente de la República que es. Esta fue el hecho, parece un hecho ya no tan importante, pero resultó que viene una segunda declaración que involucra a varias personas, pero uno de los significativamente corruptos, pero al que se le prohíbe prácticamente hacer negocios, le prohíben expresamente, las disposiciones son así, hacer negocios en dólares, y él es dueño de una inmensa cantidad de empresas. Entonces crea un tema sumamente difícil para él, que tiene que terminar vendiendo realmente, no sabemos, pero por lo menos aparentemente dejar las empresas, convertir a sus hijos, dar herencia adelantada, etc. Esto fue sumamente importante porque hay unas ideas de que eso mismo le dio más votos a los colorados y a Cartes como tal, sí. Y otra gente que decía no, le afecta, pero los resultados parecieran ser así. Y por el lado de la oposición, intenta una vez más
liderar el Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido más grande de la oposición, pero que nunca ganó elecciones, ni cuando encabezaba tampoco otro tipo de alianzas y demás, nunca ganó las elecciones nacionales. Sí, departamentales, en algunos departamentos, sí, diferentes municipios, pero esto es importante para el Paraguay. Hay gente que habla de bipartidismo, pero nunca tuvimos un bipartidismo en el sentido de alternancia, solo que hay dos partidos grandes donde uno gana y otro no. La única vez que se desplazó al Partido Colorado fue en el 2008 con la conformación del Frente Guazú, con Fernando Lugo a la cabeza, que era un obispo que renuncia a su investidura de obispo y pasa a ser candidato y presidente de la República. Inclusive en eso le ganaron hasta el Vaticano, que no le dieron hasta que ya fue electo el permiso. Y esto marcó mucho el tono de las cosas entre la Concertación, que se suponía que podía sacar muchísimos más votos, y por otra parte la Asociación Nacional Republicana, supuestamente lastimada por los ataques norteamericanos. O sea, ahí se producen las internas, internamente gana el sector del cartismo, y por otra parte se afianza un personaje que se llama Efraín Alegre, que era presidente del partido y se hizo el candidato y es el que lideró la Concertación. Entonces tenemos un tiempo de tensiones y una campaña muy rara, como que las internas de los partidos o primarias, que se llaman en otro lado, fuesen más importantes, inclusive más propaganda. Era impresionante la ausencia de propaganda electoral. Y se producen las tensiones muy grandes, pero ya estaban para el Senado, etc. Sin embargo, hay diferentes acuerdos. Se disputaban las candidaturas que se disputaban en la presidencia de la República, el Senado, las diputaciones, las gobernaciones. Paraguay es país unitario, que de todas formas tiene gobernadores, pero que por constitución son para cumplir los planes del gobierno central, no tienen una autonomía propia, no, inclusive un intendente municipal, como le llamamos a los alcaldes acá, tiene mayor autonomía. Y se hacen diferentes acuerdos en los diferentes lugares y para los diferentes cargos. Por ejemplo, se constituye como concertación entre varios solamente para la presidencia, pero después para las diputaciones se hacen concertaciones y alianzas con diferentes nombres para los otros cargos, ya sean diputaciones, gobernaciones, juntas departamentales, etc. Y el Tribunal Electoral, que por fin tenía un importante rol acá, había ganado una importancia muy grande. Para el 2008 sus resultados, yo participo en el Centro de Documentación y Estudios en Sacán, una iniciativa para la transparencia electoral que hacía control electoral hasta el 2010, y hizo nuevamente en estas elecciones. Realmente coincidían ya nuestros datos con los del tribunal, etcétera, y no se veía un retroceso. Sin embargo, ahora hubo una serie de problemas donde se decían, hubo una observación internacional muy importante realmente, principalmente la Unión Europea, que vinieron, se instalaron acá durante, creo que como 40 días antes de las elecciones y después de las elecciones para el informe final. Y la observación nacional, sin embargo, no se dio ninguna, no se reconoció a ninguna. Por una parte, porque estaban muy vinculados a la concertación, pero en el otro caso, que en Sacán, donde participamos nosotros, resulta que no se reconoció porque se quería hacer
un cómputo muestral de las elecciones. Y entonces estaban en desacuerdo, no querían ese control. Entonces, que era lo contrario, porque en 2008 y 2010 se tenía inclusive a propuesta del tribunal acuerdos firmados para realizar el cómputo que en ese momento era paralelo, se hacía en todo el país. Acá cubría todas las mesas, nunca llegó a todas, pero como más del 95% de las mesas. Entonces, se dio una situación sumamente difícil, sumamente compleja, porque sin confianza en la observación nacional y sí en la observación internacional, inclusive la única auditoría que se hizo a las máquinas fue de la auditoría que hizo CAPEL vinculado a la UNIORE, que es la de todos los organismos electorales de la región. Y tuvimos una apariencia de gran afluencia de votantes, que había un aumento de votantes, pero no fue así, porque el problema fue que eran 400 por mesa. Y había una serie de problemas de la comprensión de la máquina de votación. A la gente le cuesta entender porque había una enorme cantidad de candidaturas, ¿sí? Una enorme cantidad. A mí misma me costó comprender, yo tuve que retroceder, aunque manejaba bien esto. Y entonces, ¿esto qué produjo? Por un lado, la gente quería llevar un copiatín, y le decimos en el Paraguay, en la Argentina le dice el machete, que eso que llevan los estudiantes que no se acuerdan de las cosas y entonces llevan para copiar en el examen. Bueno, y resulta que por un lado dijeron, no hay problema que uno diga así prendo, así hago este paso y el otro, pero el día antes de las elecciones el presidente del Tribunal Electoral dijo que no se podía llevar eso. ¿Y qué tuvimos? Un fenómeno de un control. El voto es secreto, el escrutinio es público por ley, sin embargo, el voto acompañado fue muy amplio, hasta incluso en algunos lugares tolerado, no tolerado, permitido directamente por los mismos miembros de mesa. Y acá sí tenemos que hablar de algo que es muy, muy complejo en el Paraguay, porque las mesas electorales se conforman con personas de los partidos políticos, no por la ciudadanía en general, ¿sí? Y hay veedores de todas las candidaturas y demás, bueno, pero no se cumplieron todas las cosas. Desde acá vimos, por ejemplo, que uno de los problemas es que por ley el presidente Mesa tiene que leer en voz alta el resultado de cada candidatura en cada mesa electoral. Y no se hizo porque como era con las máquinas de votación y se iba sumando, entonces decían, bueno, miren lo que está allí en un visor que había. Y ese fue un problema porque era un incumplimiento de la cuestión electoral. Nuestros observadores tenían unas carpetas donde anotaban eso y no hubo en ningún lado. Bueno. 5 minutos, Line. Bueno, intento hacer más rápido. Entonces, el rol del Tribunal Electoral Superior tuvo gran confianza y uno de los problemas fue que fue un colorado de estar presidente 9 años y que los dos que habían entrado, uno de ellos Bogarín, que es un excelente penalista, pero no electoralista. Y yo ya llegué a decir, puede ser una barbaridad, pero yo llegué a decir, es como si yo fuera la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no teniendo la menor idea de qué va la energía atómica. Entonces, faltaban jueces, había una serie de cuestiones muy, muy difíciles verdaderamente. Los resultados tenemos ahora mayoría colorada en todos los campos, a pesar de los obstáculos, o quizás, que es una tesis que tiene Esperanza Martínez y muchos otros, de que la movida de los Estados Unidos realmente favoreció que se afiancen los colorados. Por ejemplo, de las gobernaciones son 17 y 15, hay solamente 2 gobernaciones opositoras. La derrota de la concertación es impresionante y desapareció
la izquierda, desapareció la derecha moderna que estaba vigente, digamos, se produjo un cambio total en el tercer espacio. Y sí, el tercero en ganar lugar es un partido sin estructura, pero tuvo una alta representación. ¿Qué cosas necesitamos debatir? Necesitamos debatir el salto de las mujeres. Les quiero contar muy rápidamente que en la Cámara de Diputados las mujeres pasaron de 17,5, y yo inclusive tengo un dato menor en la realidad, pero el de IPUS subió 5 puntos porcentuales, a 22,5%. Y en el Senado subió muchísimo más, subió 24%, subió un 11,1% en el Senado. Es decir, es muy impresionante el salto de las mujeres. Yo estuve tratando de entender algo y es evidente, además del Frente Guazú quedó solamente una mujer que era senadora, la senadora Esperanza Martínez, que está considerada como una de las mejores ministras que tuvo el Paraguay de salud. Y también entra a diputados una chica de izquierda. Son sus únicos representantes, pero lo notable también que en la derecha más moderna queda solamente una mujer, que se llama Rocío Vallejo, que es una buena jurista, tuvo mucha actuación, pero con posiciones muy fuertes de derecha. En ambas cosas se produce eso, pero también en el lado colorado, quienes son reelectas eran senadoras que tuvieron una actuación importante, y también diputadas que habían tenido actuación importante y pasaron a ser senadoras. ¿Por qué llama tanto la atención? Bueno, porque la preferencia, con excepción de Perú, que en un momento tuvo un aumento por la preferencia, en ningún lado es así, que al marcar por primera vez la preferencia en elecciones nacionales, resulta que las mujeres dan este salto, y que es algo que tenemos que pensar. La mayoría, yo personalmente no las conocía de las electas, ya conozco a las que estaban, pero ¿por qué no? Porque resulta que el partido que ocupa el tercer lugar es nuevo, es un partido sin estructura, y también son personas no es que las conocemos de diferentes lugares, inclusive están dialogando porque no tiene estructuración el partido, y es tiempo que el Estado cambie lo que fue ese pacto de que los partidos se hacen cargo del transporte, de las elecciones, de las mesas electorales. Y francamente, una posibilidad es hacer voto de cercanía en el Paraguay, y la otra es hacer realmente que se haga las mesas que sean por sorteo ciudadano, como se hace en todos los lugares, y que podamos entonces que se haga responsable también de la formación, porque la deficiencia en formación de miembros de mesa es muy, muy grave. Bueno, y después esto terminó con una gran protesta muy difícil de entender, porque primero era la anulación, después pedido de reconteo, por ejemplo, que no existe en la ley paraguaya. No existe posibilidad. Acta es el instrumento que una vez que se cuentan las actas, entonces tenemos un problema muy grande. Llegaron a hacerse manifestaciones en frente del Tribunal Electoral pidiendo tierras indígenas. Sin embargo, otro procedimiento fue en Concepción, donde se impugnaron mesas. Pero al final el resultado fue que le otorgan, en ese caso sí, a una mujer colorada. Y lo último que les voy a contar es que tenemos verdaderos delincuentes abiertamente, inclusive uno de ellos que se llama Erico Galeano, que está involucrado en todas las cuestiones hasta narcotráfico, se declaró el mismo que es inimputable. Es decir, inimputables son las personas que no pueden discernir que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Y él fue diputado antes, yo no lo conocía,
pero ahora saltó a luz y es, bueno, en fin, va a jurar, hasta ahora fue proclamado senador, y el otro que también es senador es por Cruzada Nacional, esta nueva propuesta que tiene todo tipo de abusos, desde violaciones, relaciones con niñas de 13 años, bueno, tiene más de 54 casos en contra. Entonces, es un clima muy difícil de poder saber, pero no es un buen momento, sobre todo porque ya está designado como ministro del Interior la persona que se llama Enrique Riera, que prohibió la perspectiva, no, la ideología / teoría de género, siendo ministro de Educación. Eso. Muchísimas gracias, Line. Y justamente esto último que acabas de decir entronca un poquito con uno de los temas que le habíamos pedido a la próxima panelista, que es Clide Soto, que ella es feminista, es defensora de derechos humanos, paraguaya, licenciada en psicología por la Universidad Nacional, tiene formación en estudios de género por la Universidad Autónoma de Madrid y también por el PRIGEP de la Flaxo. Ella es integrante e investigadora del Centro de Documentación y Estudios, que es una ONG que está desde el 1991, y forma parte del equipo de redacción de la revista Informativo Mujer. Es integrante de la Coordinadora de Mujeres del Paraguay y ha realizado investigaciones y publicado trabajos sobre feminismo, género, políticas públicas, indicadores de equidad de género, participación social y política de las mujeres, violencia doméstica, entre otros temas. A Clide le hemos pedido que nos hable un poco de estos desafíos a la democracia, pero especialmente también del papel de los movimientos fundamentalistas en Paraguay. Entonces, Clide, por favor, si puedes, tenés 20 minutos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todas las personas presentes y a Diaconía por esta invitación. Bueno, voy a compartir también una pantalla. Parece que se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hablar un poco de cómo se está manifestando este fenómeno del fundamentalismo, antiderechos y antigénero en Paraguay. Voy a tratar de pasar más rápidamente algunas cosas, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de este sector antiderechos? Voy a llamarles antiderechos para abreviar, pero básicamente también se les llama fundamentalistas o sectores antigénero, ultraconservadores, etcétera. Pero hablamos de la configuración muy visible en la sociedad paraguaya, especialmente al punto que hemos llegado a llamar a Paraguay el buen ejemplo en términos de la influencia de este sector, de la configuración visible de un campo de acción, de ideas, de acciones, de influencia política social, de carácter conservador extremo, retrógrado en términos de derechos humanos, bastante en general, ¿no? Bastante en general digo porque si bien algunos temas son los que abordan con más énfasis, en general las cuestiones vinculadas con los derechos humanos quedan en riesgo. Vincula integrismos religiosos con visiones políticas autoritarias y que actúa de una manera altamente coordinada para obtener impactos en términos de leyes, políticas públicas y en la sociedad en general. No es un fenómeno que sea nuevo, ¿no? Pero en los últimos tiempos se puede decir que se ha reconfigurado y potenciado no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. En América Latina es notable la coordinación de esfuerzos en torno a estas posiciones antiderechos, pero también en países de otros continentes y hay un vínculo muy fuerte y visible entre las posturas y los discursos y las acciones de
algunos sectores, por ejemplo, de España, con las actuaciones en países de nuestra región. La otra cuestión que es importante destacar, que no estamos hablando solo de una cuestión religiosa, estamos hablando de un posicionamiento que une cuestiones políticas, económicas, religiosas, sociales y culturales. O sea, no es una versión religiosa nomás, sino que es todo esto en conjunto y con un discurso altamente unificado en torno a los elementos que posicionan en la sociedad. Y la cuestión que ya dije, una corriente transnacional conectada regional y globalmente muy coordinada, no siempre identificable por dónde viene esa coordinación y sobre todo el financiamiento, pero con campañas comunes que son muy identificables. Una de las más famosas es esta "Con mis hijos no te metas", rechazando todo lo que es el tema de la educación en sexualidad, de la enseñanza basada en enfoque de género en las escuelas, etcétera, ¿no? Que ha tenido manifestaciones en varios de nuestros países. En Paraguay, eh, cuando digo que el fenómeno no es nuevo, podemos ver que ya desde la década de los años 80, en Paraguay actuaban estos sectores que se autodenominan pro vida y pro familia, ¿no? Pero principalmente enfocados, digamos, y con un discurso más acotado en contra del aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Pero eran bastante activos en ese tema. En la década de los 90 podemos ir viendo que se consolida la corriente en vinculación con otras iglesias, muchas de ellas cristianas, evangélicas y con algunas organizaciones laicas. Vemos que en 1995 comienza a ser muy visible para quienes trabajamos en el tema la oposición al término género, a la idea de que la configuración social de la sexualidad humana, la forma en que la sociedad y las culturas entienden qué son las mujeres, qué son los hombres, cómo deben comportarse, estar en la sociedad y cómo influye la sexualidad en la persona humana. Esto que llamamos género empieza a tener un frontal ataque ya en Beijing 95. Pero luego, en los años 2000, ya desde la primera década, empiezan a surgir nuevos grupos y articulaciones, sigue toda esta posición contra aborto y matrimonio gay, con esta característica de que todo lo que trate de derechos, incluso en Paraguay, por ejemplo, la ley contra toda forma de discriminación se ataca porque está a favor del aborto y matrimonio gay cuando no tiene la palabra aborto, por ejemplo, ¿no? Y desde la segunda década de los 2000 sí se puede ver muy notoriamente ya una proliferación de grupos antiderechos, el ataque más sistemático al concepto bajo el rótulo de la ideología de género y el vínculo más explícito con sectores y discursos políticos, principalmente los que se oponen a la izquierda y con un impacto muy decidido sobre el Estado paraguayo. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que tiene que es posible historizar un poquito, ¿verdad? Y vemos que tienen vínculos. Bueno, ¿quiénes son? Hay sectores religiosos, católicos y evangélicos que adhieren a este discurso, pero no todos, no es así como que todos los sectores religiosos necesariamente están de acuerdo con este discurso antiderechos, ¿no? Parte de la jerarquía católica, ¿no? Parte porque ahora, por ejemplo, tenemos un arzobispo que no podría ser calificado como adherente a este discurso, pero antes sí. Y, o sea, antes otra persona, ¿no? Algunos grupos, movimientos o grupos católicos, algunas iglesias evangélicas referentes, pastores, sobre todo neopentecostales, ¿no? Sectores políticos ultra neoliberales y de ultraderecha, que tienen todo este discurso
ultra neoliberal, no intervención del Estado, etc. Incluso dentro de los sectores políticos hay algunos identificables como militaristas o neofascistas, autoritarios, hasta neonazis. O sea, en Paraguay ha habido intentos organizativos de partidos neonazis que siempre son muy coincidentes con este discurso antiderechos. Fuerte anclaje en algunos partidos, pero también creación de nuevos partidos. Y en algunos países de la región se puede ver que también en sectores de izquierda. O sea, esto no es algo de solamente derecha e izquierda. Sin embargo, sí podemos decir que los sectores de ultraderecha son como muy homogéneamente antiderecha, ¿no? Luego tenemos sectores vinculados al poder económico. Sobre todo en Paraguay esto se manifiesta con el sector del agronegocio sojero y ganadero, algunos gremios que reúnen a estos sectores e incluso tienen así como voceros informales a nivel de las redes sociales, como en Twitter en Paraguay hay una página que se llama agronegocio, creo que se llama agro no sé qué cosa. Bueno, que es así como fuertemente antiderechos. Luego están los sectores anticiencias, que eclosionaron, digamos, con la pandemia del COVID, con el sector antivacunas, ¿no? Y algunos sectores que se organizan más como sectores ciudadanos, ¿no? Pero que son parte del mismo paquete, porque los referentes a veces son los mismos. Por ejemplo, han surgido Médicos por la Verdad, o algunos sectores que ya existían y que han sido cooptados por este discurso y acción antiderechos. Les copié acá un manifiesto que surgió cuando el golpe de Estado de 2012, que se une, digamos que representa un sector de este sector antiderechos, pero lo que es interesante es que firma Sociedad Paraguaya de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, TFP, que es un movimiento conocido como fundamentalista surgido en Brasil, ¿no? O por ejemplo, este cartel, que este es de las elecciones de 2013, donde se representa un poco el conjunto de posturas a lo que ahora me voy a referir. Fuera Bolches, EPP, ideologías asesinas, feminazis, Efraín, ideología de género, Chantula, se refiere a un periodista que se llama Santiago Peña, etcétera. O sea, es como de todo un paquete de oposiciones que se manifiesta acá. Bueno, algunas características. Discurso que le da una aparente coherencia de posiciones que están hermanadas. O sea, ya no es nomás esta focalización en temas de controversia, como pueden ser aborto o matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que es todo junto, ¿no? Todo junto y el conjunto de personas que pueden estar defendiendo diversos derechos, etcétera, o que son de izquierda, están todas bajo un paquete al que se oponen estos sectores, ¿no? La cuestión de la identificación en parte como derecha liberal, algunos se llaman libertarios, sin embargo están más relacionados con el liberalismo, creo yo, con nacionalismos xenófobos, racistas, y con la cuestión de los neointegrismos. Opuesto a los movimientos sociales emblemáticos, por ejemplo, la cuestión del feminismo es clarísima, pero también al ecologismo, ¿no? Hay toda una corriente de oposición a hablar de cambio climático, por ejemplo, y de manera genérica a las izquierdas, posicionamiento en contra de derechos humanos, de la ciencia, son fuertemente anticientíficos, y esto es bastante serio porque en Paraguay es un tipo de postura que ha tenido su penetración, digamos, en espacios como el CONACYT, ¿no? Los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Y apela a conceptos, símbolos y acciones fuertemente populistas basados en el movilizador social del miedo y el pánico moral. Este surgimiento y avance de los grupos fundamentalistas está ligado con estos procesos de desdemocratización en diversos países del mundo, y en nuestra región ha sido bastante evidente la unión de este discurso con procesos que se han dado en varios países, en el caso de Paraguay sobre todo desde
el golpe parlamentario de 2012 y los posteriores gobiernos. Sus ejes discursivos. Bueno, toda la cuestión antifeminista y contra los movimientos de la diversidad sexual es clarísima. Hay una oposición frontal a todos los derechos sexuales y reproductivos, incluso a hablar de personas trans, obviamente, incluso hablar de feminicidio, ¿no? Bajo el paquete de ideología de género se oponen a esta idea de la construcción cultural y social de la diferencia sexual, en contra de la discriminación, de hablar de discriminación contra las mujeres. Quienes actuamos en redes sociales siempre vemos cómo nos dicen, pero ¿dónde lo que las mujeres son discriminadas? Como si no hubiese tal cosa, ¿no? La apropiación de los conceptos de vida y familia, ¿no? Como si fuera que solamente quienes están en estos sectores defienden a la vida y a la familia, ¿no? La cuestión de la defensa de la vida desde la concepción, que es como una base para impedir hablar del aborto, y sobre todo la idea de defender un modelo de familia nuclear tradicional. Luego está todo el tema del control de la niñez y de la educación, ¿no? Y por otro lado, un intento de unir todos estos discursos bajo lo que denominan mucho ahora marxismo cultural. Como que hablar de todas estas cosas es estar dentro del paquete que ellos llaman marxismo cultural. Cuestionan fuertemente el relativismo cultural en el sentido de que no existe ese relativismo y sí una verdad única superior o una creación, un modelo de creación, incluso en referencia a la biología se refieren muchas veces como el modelo de mujer-hombre que no puede ser discutido y por eso se oponen a la existencia de personas trans, por ejemplo. Les copié acá un cartelito que encontré en Facebook una vez con el no a la ideología de género en las escuelas, porque es impresionante cómo hacen el listado de todas las cosas en contra de las cuales están, ¿no? Homosexualidad, lesbianismo, adopción homosexual, aborto, feminismo extremista, repudio a las iglesias, hipersexualización de niños, bueno, todo toda una declaración así temática, ¿no? Luego está la cuestión de la negación de diferencias y derechos de otras minorías y sectores discriminados, ¿no? Esto es bastante vigente. Se presentan todos los conflictos sociales como si fueran solo culturales, pero sin vínculo con las bases materiales de los conflictos o las discriminaciones. Una cuestión que acá en Paraguay es bastante usada por estos sectores es una especie de teoría de la conspiración sobre la creación de un nuevo orden mundial, de una agenda globalista donde incluyen a todo el paquete de los organismos internacionales de Naciones Unidas, de los compromisos y acuerdos como la Agenda 2030. En especial se refieren muchas veces al Foro Económico Mundial y el Gran Reinicio como si fuera que eso va a acabar con el mundo como lo conocemos hoy y va a ser otra cuestión con la que inspiran el temor del que hablábamos. 5 minutos. Sí, ok. Bueno, y también unido a discursos ultranacionalistas de defensa de la soberanía nacional, ¿no? Bueno, lo que me interesa ahora hacer muy rápidamente sus acciones, porque son sectores que apuestan a esta desdemocratización y a la caída de derechos. En Paraguay hemos visto cómo desde 1992 tenemos así como registro de actuaciones que son homogéneas de este grupo, pero que últimamente se volvieron como más insistentes, ¿no? Oposición a todas las leyes y políticas que hablen sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y también a otras políticas generales bajo el mismo argumento. Por ejemplo, en los últimos años acá lograron eliminar la educación integral en sexualidad en el sistema educativo en el 2011 y otras políticas sobre las que incluyeron eliminar la palabra, leyes y políticas, ¿no? Eliminaron la palabra género de la Ley Integral contra la Violencia,
lograron una resolución ministerial a la que ya el INE se refirió, que prohíbe incluir la teoría de género en materiales educativos bajo el nombre, ellos llaman ideología/teoría de género. Eso. Lograron suspender y revisar la política de la niñez y la adolescencia por hablar de género, pero no solo de género, sino también de interculturalidad, por ejemplo, y lograron ahora, más recientemente, entorpecer y frenar el proceso de la transformación educativa. El señor que aparece ahí en la foto es el nuevo ministro del Interior bajo este gobierno que surge de las últimas elecciones en Paraguay, Enrique Riera. Además, se oponen a otras leyes y políticas favorables a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, actuaron contra la igualdad del trabajo doméstico y se opusieron a la aprobación de la ley de paridad. Y en contra de otros temas de derechos humanos. Por ejemplo, se opusieron a que Paraguay firme el Pacto Global de Migraciones de Naciones Unidas y también a que firme el acuerdo de Escazú sobre asuntos de justicia en asuntos ambientales. Entonces, siempre bajo el argumento igual de que son cuestiones que van a traer el fin de la humanidad, la agenda gay, no sé, todas esas cosas. Luego, movilizaciones ciudadanas en temas relacionados con igualdad de género, contra la educación en sexualidad, contra las vacunas, entre otros, ¿no? Influencia sobre instituciones estatales muy clara. Ambas cámaras del Congreso se declararon pro vida y pro familia entre 2018 y 2019 ya. Varios municipios se declararon también pro vida y pro familia, incluida Asunción recientemente en 2023. Instalaron estatuas de fetos en varias ciudades, ¿no? Y tienen presencia en coyunturas políticas claves. Ejemplo, golpe parlamentario de 2012. Algo que hay que notar es que tienen como una estrategia diferenciada en términos políticos. Por un lado, influyen sobre partidos ya existentes y sobre referentes de estos partidos. Yo creo que es la estrategia más exitosa de ellos, porque tienen referentes partidarios que siguen y que han ganado incluso más poder recientemente. Pero también en partidos de oposición tienen sus referentes, ¿no? Por ejemplo, PLRA, Partido Patria Querida, tiene referentes fundamentalistas o antiderechos en sus filas. Además, crean partidos políticos de ultraderecha y pro vida, pro familia. Acá les puse esta imagen de Partido Nacionalista Soberano, un partido neonazi que en algún momento surgió, pero que después medio que desapareció. O sea, cada tanto surgen partidos neonazis unidos con este discurso. Y freno al debate sobre temas controversiales en contextos electorales. Hay un Partido Nacional Vida y Familia, por ejemplo, que se declara cercano a Vox de España, a NOS de Argentina, etcétera, ¿no? Pero que todavía no logró su reconocimiento. Y por otro lado, tienen una influencia muy fuerte en medios masivos de comunicación, tienen múltiples programas de TV, actúan en redes sociales de manera ultra coordinada con ejércitos de trolls, con múltiples identidades y toda la diseminación del discurso del odio y ataques violentos hacia activistas sociales tienen lamentablemente en estos actores protagonistas principales. Los efectos, y con esto termino, o sea, han logrado resemantizar los debates. Ahora los derechos y muchos derechos ya ganados se ven como amenazas o como cuestiones sospechosas en Paraguay, caída de derechos y políticas, este discurso de construcción del enemigo en otros, en izquierdas, movimientos sociales, la altísima polarización política social. Ya hablamos de la democratización y también un grave peligro de que Paraguay retroceda en su adhesión a los derechos humanos reconocidos en el sistema internacional de protección, que es algo que además tiene su correlación con una actuación muy potente de estos grupos en los sistemas de derechos humanos. Entonces, bueno, por ahí me quedo y después podemos, en todo caso, avanzar un poco más a partir del debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Clide.
has estado hablando de cómo manejaban los medios de comunicación y ese es un tema que le hemos pedido a nuestra próxima panelista, ¿verdad? Jazmín Acuña, el tema de impacto en las redes sociales, la desinformación. Jazmín es cofundadora y directora editorial de El Surtidor, que es un medio digital de Paraguay especializado en periodismo visual, ganador del premio Gabo en innovación en el 2018. En su equipo, ella promueve la cobertura en profundidad de la crisis climática, la desigualdad de género, desinformación, abuso de poder, entre otros temas. En 2020 fue parte del equipo regional de reporteros de medios digitales que recibió el premio Ortega y Gasset por la excelencia en la investigación, en una investigación que se llamó Transnacionales de la Fe. Entonces le hemos invitado a Jazmín a que nos pueda compartir un poquito su perspectiva, ¿no? De cómo está el tema en términos comunicacionales, fake news, etcétera, aquí en Paraguay. Muchas gracias, Jazmín, por estar. Bueno, gracias Juan Carlos. ¿Me escuchan bien? Estoy en un lugar donde hay Se mucho escucha muy bien. eco. Perfecto, bueno, buenísima noticia. Desde ya para mí un honor compartir este panel con Clide y con Line, a quienes considero mis maestras. De verdad, muchísimas gracias. Espero aportar desde la práctica mía, ¿verdad? Que es el periodismo. Yo no voy a tener presentación porque esta charla yo la preparé a medida que todavía estamos analizando con mi equipo el fenómeno de la desinformación, específicamente en las elecciones. Así que mucho de lo que les voy a compartir son hallazgos preliminares, ¿verdad? Así que sepan disculparme por eso. Voy a empezar por decir que la desinformación es tan antigua como la humanidad, ¿verdad? Nuestros cerebros están diseñados de tal manera que producen sesgos y esto explica por qué todos y todas en distintos momentos y de diferentes maneras creemos y difundimos desinformación. Pero no me voy a detener en eso, es simplemente una suerte de disclaimer, ¿verdad? Yo voy a hablar de lo que está ocurriendo hoy con la desinformación, con foco en cómo se ha desarrollado en Paraguay y su impacto más reciente, como ya les decía, en nuestra democracia, específicamente en las elecciones, y bueno, qué significa eso en la conquista de derechos, ¿verdad? En la lucha por la conquista de derechos. Para empezar, también quiero establecer que voy a hablar de desinformación y no de noticias falsas ni de fake news por dos razones. Primero, porque la mayor parte de este contenido ni siquiera es falso. La profesora Claire Wardle, ella es especialista en desinformación, es una profesora de Estados Unidos y ha guiado muchísimo mi trabajo en el tema. Ella dice algo muy cierto, que la desinformación a menudo es contenido genuino que se usa fuera de contexto y que se diseña por personas que saben que las falsedades que se asientan en un poco de verdad tienen más probabilidades de ser creídas y compartidas, noticias falsas. Son rumores, son imágenes, videos manipulados, son fotos antiguas que se vuelven a compartir como nuevas. Y la segunda razón es que cada vez que usamos noticias falsas, estamos minando la confianza en la práctica periodística. Hoy, líderes políticos, desde el expresidente Trump en Estados Unidos, Bolsonaro y muchos otros autoritarios y populistas, usan el término para referirse a el periodismo, a medios de comunicación establecidos y así atacarlos y desacreditarlos, ¿verdad? Entonces, solo quiero sugerir, ¿verdad?, que tratemos de usar menos el término, porque las palabras importan, ¿verdad?, que construimos sentido con ellas. Y cada vez que decimos noticias falsas, estamos contribuyendo al visible deterioro de la credibilidad de las personas en fuentes de información fiables, ¿verdad? Para esta presentación yo uso el concepto de vuelta de la profesora Claire Wardle. Ella condensa muy bien las visiones más ampliamente aceptadas de lo que es desinformación. Es contenido intencionalmente falso y que se diseña para causar daño. Y está motivado por tres factores: ganar dinero, tener influencia política o causar problemas por el simple hecho de hacerlo, ¿verdad? Y una acotación también, porque los matices importan: cuando se comparte desinformación, a menudo eso se convierte en información errónea. La información errónea también describe contenido falso, pero la persona que comparte no se da cuenta de que es falso o engañoso. Entonces, estas diferenciaciones son claves porque hay distintos grados de responsabilidad entre desinformantes culposos y desinformantes dolosos, ¿verdad? Y también hay distintas intenciones de daño.
la desinformación, como saben, es un fenómeno que se agudiza en los últimos años y no se puede mirar sin atender a dos factores. Ocurre en el siguiente contexto, ¿verdad? Por un lado, la crisis generalizada de información en nuestros países. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a la crisis del sistema de medios y que se acelera con la irrupción de Internet y de las plataformas. Y por otro, las desigualdades sociales. Estas desigualdades no son solo materiales, quiero decir, también tienen que ver con las inequidades en la participación y las representaciones simbólicas. Sobre el primer factor, la crisis de información, que es una crisis del sistema de medios en general, ¿verdad? Y que mencionaba, hay 5 condiciones que aceleran esa crisis. Primero, la confusión, el cinismo, la irresponsabilidad, la fragmentación y la apatía. ¿A qué me refiero con confusión? Que hay más acceso a información hoy en día, ciertamente, pero hay menos consenso sobre lo que es real. La gente ya no sabe si información también resulta en eso. El cinismo, la gente va perdiendo confianza incluso en fuentes fiables de información. La fragmentación significa que la gente tiene acceso a mucho conocimiento, pero por cómo están diseñadas las plataformas de redes sociales, los sistemas de mensajería y también por lo que estimulan el espacio de consenso social sobre los hechos y sobre el que la sociedad toma decisiones está disminuyendo. Entonces las personas se están dividiendo en lo que un informe de la London School of Economics llama públicos de verdad, que básicamente son realidades y narrativas paralelas. Hoy es posible vivir en una realidad completamente diferente, una idea de realidad completamente diferente a la de otra persona, ¿verdad? Por sobre todo en las percepciones. Otra condición, el poder sobre el significado de las cosas, lo tienen hoy organizaciones e individuos que no tienen un código de ética y que pululan al margen de la responsabilidad de ser transparentes y de rendir cuentas, como el caso de las redes sociales, ¿verdad? Y finalmente, la apatía. Las personas se alejan de las instituciones democráticas o de estructuras establecidas, incluso los partidos, y pierden fe en la democracia. Bueno, dicho todo esto, quiero compartirles los hallazgos preliminares de 2 momentos que pudimos ver en este periodo electoral, 2 momentos donde todas estas condiciones que mencioné recién estuvieron presentes y creo que ilustran muy bien cómo opera la desinformación electoral. El primer momento ocurrió durante las internas partidarias, eso fue antes del 18 de diciembre. Este es el periodo previo a las elecciones generales, ¿verdad? Ahí vimos cómo se instrumentalizó al movimiento antiderechos o provida, como ellos se llaman, por parte del cartismo, ¿verdad? Que es uno de los movimientos políticos, fue uno de los movimientos políticos empuja por la candidatura presidencial del ANR, el partido oficialista, ¿verdad? Esto derivó en una escalada de desinformación en redes sociales y violencia digital de ambos sectores, ¿verdad? De los antiderechos y de seguidores del expresidente Horacio Cartes, o el cartismo, como le llamamos acá en Paraguay. Y se pudo observar especialmente este avance durante la discusión de un plan de transformación educativa, que es como el intento de reforma educativa que propone el Ministerio de Educación tras la última reforma que fue en 1994. Nosotros lo que hicimos fue analizar 211 frases dichas por 59 militantes antiderechos durante la audiencia pública de este proyecto educativo. En sus intervenciones contra el plan de reforma se ven elementos de la crisis de información de la que les estaba comentando, como la fragmentación, la confusión y la desconfianza en las instituciones democráticas, ¿verdad? Nosotros hicimos fact-checking de todo lo que dijeron, pero también nos interesamos en entender la lógica detrás de las desinformaciones que divulgaban, ¿verdad? Básicamente cómo se cuentan a ellos mismos sus propias mentiras, ¿verdad? Entonces nos centramos en identificar las principales estrategias discursivas de estos militantes antiderechos. Varias de estas narrativas ya fueron mencionadas por Clire, ¿verdad? Nosotros encontramos 9 narrativas, siendo predominante la narrativa del enemigo interno. Esta narrativa no es nueva, es propia de la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en las dictaduras latinoamericanas y en regímenes autoritarios en todos lados, ¿verdad?
Hoy, para los antiderechos, el enemigo interno es la ideología de género. Esa ideología se manifiesta, se corporiza en las feministas, en los defensores de derechos humanos, en las personas LGBTQ, en extranjeros, extranjeras, y todos responden a esta agenda global oculta o globalismo, para cómo se le podría englobar. En este caso sería el de la Unión Europea, ¿verdad? Y esta agenda global oculta busca imponer un modelo foráneo que se aleja de costumbres locales y con eso, entre comillas, degenerar a niños y niñas, ¿verdad? Otra narrativa predominante que encontramos es la del déficit democrático, que es una forma de denuncia contra las élites del país, ¿verdad? Y esto se explica también por las condiciones de fragmentación informativa y de desigualdad en la participación que estimulan esta desinformación. Uno de los mayores reclamos de estos grupos en esta audiencia pública que les menciono y que analizamos, fue la falta de participación vinculante en los procesos de toma de decisión. A pesar de tener ellos representantes oficiales en el Comité Estratégico de la Transformación Educativa, a criterio de muchos de los que estaban en esa audiencia pública, sus propuestas no se vieron reflejadas en el diseño del plan. Estos líderes antiderechos ciertamente capitalizan en el descontento real con la democracia de varios sectores de la población. Según datos de Latinobarómetro, solo un 5% de paraguayos cree que en el país se gobierna para las mayorías, mientras que un 93% considera que se gobierna para grupos poderosos, y 54% opina que la democracia tiene muchos problemas. Son números muy preocupantes. ¿Cuál fue el impacto de este periodo de desinformación o de esta narrativa de desinformación que atacó específicamente el proyecto de reforma educativa más reciente? Y que se instaló, consolidó, diría, el movimiento antiderechos como un actor de presión en la política nacional. Como ya comentó Clide, el movimiento no es nuevo y tiene historia de incidir en la política nacional, pero se puede ver una mayor estridencia en su quehacer, ¿verdad? Que está ligado al uso estratégico de redes sociales y sistemas de mensajería para divulgar sus ideas, y además logran conectar y convocar a bases populares para avanzar sus intereses en el Estado. Esto es innegable. Durante las internas partidarias, y como ya les decía, en el marco del debate sobre la transformación educativa, estos grupos organizaron multitudinarias manifestaciones en la capital y en diferentes puntos del país. Y hay que decirlo, con el notorio apoyo de los medios del expresidente Horacio Cartes y sus legisladores, ¿verdad? El segundo ítem, ¿verdad?, que podría describir como que de impacto, fue la amenaza a la participación democrática. El fortalecimiento del movimiento antiderechos trajo aparejado un intento de hegemonía en espacios de discusión y de decisión en el Estado. No hace mucho intentaron marginar a una organización de padres y madres que defienden la perspectiva de género en la educación, y intentaron marginarlos de un espacio donde se discute el plan de reforma educativa. Y bueno, continúan con sus esfuerzos. También vimos que se amenaza el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Como resultado más tangible de esta desinformación sobre la reforma educativa, podemos ver la decisión de la Cámara de Diputados el año pasado de frenar una donación de 38 millones de euros de la Unión Europea. Y por último, aunque hay muchos otros ítems que podríamos mencionar, yo citaría la amenaza a la libertad de expresión. No menor fue la violencia digital desatada y el discurso de odio que habilitó toda esta discusión que ellos estimularon, ¿verdad?, los grupos antiderechos. Un caso emblemático de esto fue la violencia de género digital contra una periodista muy conocida, Mercedes Barrio Canal, que ella, después de cuestionar en público la decisión de los diputados, ella recibió todo tipo de ataques. Incluso se divulgó su número personal de teléfono por parte de un militante pro vida, y él recibió todo tipo de mensajes de odio en su teléfono celular. Bueno, y el segundo caso, y con eso voy a ir cerrando, el segundo caso más notorio de desinformación y de uso estratégico de la desinformación en el contexto electoral se dio en las generales ya. Y tienen que ver con las denuncias de fraude electoral, ¿verdad? Este fue otro momento ilustrativo, ¿verdad? Que además fue una desinformación
fogueada o avanzada por políticos y voceros en todo el espectro político. De vuelta a las condiciones de desconfianza en las instituciones, específicamente en el órgano electoral, también la fragmentación informativa, también la irresponsabilidad del conglomerado de medios que está asociado al presidente del Partido Colorado y expresidente del país, Horacio Cartes, y la desigualdad social. Son todas condiciones que abonaron el terreno para que esta desinformación tome fuerza. Antes, durante y después de las elecciones vimos activarse estas denuncias de fraude electoral. Antes de las elecciones, el principal candidato de la oposición para la presidencia anunció un conteo paralelo de votos el día de las elecciones, afirmó en conferencia de prensa desconfiar del órgano electoral y advirtió que no le harían fraude. Esas desafortunadas expresiones se convirtieron en uno de los pilares del movimiento interno de la ANR, ¿verdad?, que apoya al expresidente Cartes, y así trataron de instalar la duda sobre el resultado de la votación, ¿verdad?, de las votaciones. A pesar de que la ANR, el partido oficialista, ha tenido conteo propio en elecciones pasadas, ¿verdad? El cartismo también tejió su denuncia de fraude electoral a partir de la advertencia del supuesto ingreso al país de hackers brasileños que apoyarían a la oposición. Nosotros no pudimos comprobar que esta advertencia tuviera algún asidero en la realidad. De vuelta, un agravante notable es que el cartismo se valió de los medios del expresidente Cartes para usar la idea de un supuesto complot por el fraude. Ellos publicaron artículos y tenemos documentado que pagaron publicidad en redes sociales para aumentar el alcance de sus materiales sobre la supuesta presencia de informáticos o hackers brasileños en el país. También sabemos que actuaron en coordinación con cuentas pseudoinformativas y que estas cuentas también pautaron en redes la narrativa del fraude electoral. También pudimos ver la conexión con la extrema derecha regional, ¿verdad? Eso fue patente en la difusión de desinformación. Influencers bolsonaristas, se destaca uno, se llama Oswaldo Stachio, que es buscado por la justicia brasileña por difundir desinformación y por su conexión con los ataques a sedes gubernamentales en Brasilia. Hoy tiene refugio político en Paraguay. Y también encontramos que perfiles trampistas, junto con estos influencers bolsonaristas, divulgaron en redes sociales y estimularon la difusión de la narrativa del fraude, del supuesto complot por el fraude electoral, ¿verdad? Y en un análisis de métricas que hicimos, este bolsonarista Oswaldo, buscado por la justicia brasileña y que hoy tiene refugio en Paraguay, aparece como uno de los divulgadores con mayor alcance. Y también vimos de vuelta la narrativa del globalismo, que estuvo también presente en las denuncias del fraude, especialmente en los señalamientos a las conexiones con organizaciones internacionales de la candidata a la vicepresidencia por la oposición. Durante y después de los comicios, un día después de las elecciones, los seguidores del tercer presidenciable con más votos, Paraguayo Cubas, se llama así, ellos comenzaron a circular videos y fotos que supuestamente confirmaban fraude electoral con las máquinas de votación. El candidato, este Paraguayo Cubas, es un ex senador bastante demagogo y que no ha escondido su deseo de instalar una dictadura en Paraguay. Asusó las denuncias a través de sus redes sociales y llamó a movilizaciones para desconocer el resultado electoral. Él incluso habló de que cualquier muerte en las manifestaciones estaría justificada en nombre de la patria. Se sumaron a las denuncias de fraude el presidenciable del partido más grande de oposición también, que quedó segundo en los resultados, y otras figuras políticas. Nosotros verificamos dos de los videos más virales sobre votación y encontramos que eran completamente falsos. De igual manera, vivimos días de mucha tensión en el país después de a raíz de las manifestaciones que se dieron en distintos puntos del territorio, que incluso llegaron a desembocar en actos violentos. Importante acá destacar que la creencia en la existencia de un fraude por parte de seguidores de este demagogo Paraguayo Cubas está condicionada también por la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en las élites del país y la desigualdad, sin duda. Y para ir cerrando, tres formas en las que este episodio y estas denuncias de fraude electoral impactaron y probablemente van a impactar en nuestra democracia. Primero, la profundización de la desconfianza en el proceso electoral. Hay una parte de la población hoy que está segura de que el presidente ganador no es legítimo. Y
a mi criterio, el órgano electoral sufrió probablemente el mayor desprestigio de los últimos años, pero eso solo vamos a verlo con el tiempo también. Segundo, la amenaza de la emergencia de líderes mesiánicos con derivaciones autoritarias, a lo que no es nuevo en Paraguay, pero no nos podemos, no podemos escapar a las condiciones, ¿verdad?, que dan lugar a que tengamos este tipo de líderes. El descontento con las élites y el sistema tradicional de partidos se nota que llegó a otro punto cúspide, por eso se ve, ¿verdad?, que emergen personajes como Paraguayo Cubas, que saben canalizar el descontento e instrumentalizan ese descontento en direcciones que son preocupantes. Y por último, avances sobre los derechos políticos, como el derecho a la protesta y la manifestación. Lo que pasó es que producto de las manifestaciones post-elecciones, las fuerzas del orden, ¿verdad?, procedieron a la represión y a la detención de manifestantes con documentados casos de tortura y otros tipos de violencia graves. También vale decir, Paraguayo Cubas, el tercer candidato a la presidencia con más votos, hoy está detenido de forma preventiva, aunque ya vio un juez él, y es una situación sumamente delicada por tratarse de un actor político con un arrastre popular que es innegable, ¿verdad? Y esta situación solo podría empeorar los sentimientos anti-élites de sus seguidores, ¿verdad? Y de un creciente número de personas, lo cual pone en riesgo ya la débil institucionalidad que tratamos de construir en más de 3 décadas de democracia. Y por ahí voy a ir cerrando. Muchas gracias, Jazmín. Justito 20 minutos. Gracias. Bueno, ahora como ya vamos un poco, ya nos quedarían como 10, 15 minutos máximo para poder hacer alguna pregunta, consulta, intervención por parte de las personas que han estado asistiendo y dar un turno de palabra a las panelistas. Pues pueden ir levantando la mano aquí en el chat. Si alguien quiere hacer algún comentario, consulta. A ver, no estoy viendo ahora mismo nadie. Fátima Rodríguez dice, ¿el futuro en 5 años? Está preguntando. Podemos juntar algunas intervenciones más. Bueno, pues si no hubiera así nada especial, podemos dar 2-3 minutos a cada panelista que nos hable un poco sobre este tema del futuro, ¿no? De aquí a 5 años, el futuro como más inmediato, cómo lo están viendo a Paraguay, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad nos espera? ¿Qué movimientos, ¿verdad? ¿Hacia dónde estaríamos yendo en términos democráticos, de derechos, ¿verdad? Y bueno, y con eso cerrar un poquito el panel, si les parece. Podemos empezar al mismo orden, si te parece, Line, y vos podrías tener una pequeña intervención. Sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones, a Clide, a Jazmín. Mira, yo no estoy pesimista, a pesar de los pesares, porque sí creo que nosotros no llegamos a consolidar ni el tercer espacio ni nada, pero creo que hay posibilidades de trabajo. No es, si bien están esos movimientos antiderechos, tampoco es que nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación o a diferentes cosas. Se le puede disputar la palabra. El tema es cómo lo hacemos, y sí me preocupa que el gobierno va a ser muy en contra. Pero principalmente estoy hablando del ministro del Interior y bueno, es la figura más importante probablemente, de la gente más anti.
Lo que yo no sé es si de verdad van a combinar con políticas sociales, porque aparentemente el tema de vivienda, el tema de una serie de cuestiones que son importantes, por ahí quizás se pueda trabajar. Y segundo, la disputa cultural misma, la palabra, la disputa cultural, no estamos excluidos, digamos, de poder debatir las cosas. Ahora mismo tuvimos muchas posibilidades de tener esa palabra. Lo que sí yo creo es que hay un uso de ese tipo de cosas que se aceleran en ciertos momentos, como el tema de las internas partidarias, pero ya no tanto en las elecciones mismas. Y entonces, yo no tengo una sensación de cosa, pero solamente que no hay que dejar pasar. O sea, tenemos que dar la disputa, ver, hacer las críticas y nosotros estamos cerrando ahora todo lo que fue acá y con una fuerte crítica también, pero la sociedad civil organizada, nosotros somos parte de la sociedad civil organizada y vos tenés múltiples respuestas y tenés también ausencias en este momento, pero no es un tema solo de la política y de los grupos antiderechos, también tiene que ver con nuestras propias debilidades. Yo creo que, no sé, yo creo que tenemos campo suficiente de disputa y de debate que puede funcionar. Bueno, no voy a discutir las cosas muy puntuales, pero creo que hay un terreno bastante importante. Sí es bastante serio pensar que en las debilidades institucionales del Paraguay. Nosotros tenemos un problema de institucionalidad que es muy, muy serio. Yo siento hasta hoy que a pesar de todas las limitaciones que podemos tener constitucionales, por ejemplo, es una posibilidad, tenemos en este momento una buena posibilidad con la Fiscalía General del Estado. En el Paraguay se han congelado todos los juicios a delincuentes de la peor calaña y justamente una mujer era la fiscala general, que seguía las órdenes de Cartes, y creo que eso se quebró. Es un hombre que votó justamente por el agente de Curuguatú y que lo sacaron y que en este momento tiene la Fiscalía General. Entonces se están activando procesos, o sea, yo creo que tenemos posibilidades de activación efectiva de recursos que tiene la Constitución del 92, que es la primera constitución democrática de la historia del Paraguay, y que tenemos que seguir dando esa pelea. Bueno, eso nomás. Muchísimas gracias, Line. Clide, también vos, pero estaba preguntando cómo es la respuesta de sociedad civil organizada. A lo mejor, Clide, puedes hablar un poco de eso que conoces a fondo. Sí, bueno, yo quiero decir dos cosas. Uno es que sí hay un proceso de contestación desde diversos movimientos, o sea, lo que incluso desde espacios de comunicadoras, de comunicadores, como el espacio del que Jazmín forma parte, es un puntal de toda la contestación a todos estos mensajes. Existe hoy en día una asociación de mujeres periodistas y comunicadoras que fue puntal de la defensa de Menchi Barrio Canal, un feminismo importante que se manifiesta en las calles, que nosotras que somos feministas desde los años 80 no soñábamos en ese momento que iba a llevar. O sea, hay una juventud feminista que es muy buena en el manejo de redes sociales, en la emisión de mensajes alternativos. Yo tengo esperanza por ese lado, ¿no? Y creo que sí hay una contestación social a todo esto y que justamente se apunta a aplastar la contestación social por diversos mecanismos. Ahora, esta parte que es súper positiva en Paraguay
sí enfrenta algunas cuestiones que yo creo que son dificultades de corto y largo plazo, ¿no? Por un lado tenemos 5 años de un gobierno que no solamente es de continuidad al Partido Colorado, del tradicional Partido Colorado que sostuvo la dictadura y que ahora tiene a su sector más conservador y más, voy a decirlo así, más mafioso en el poder, ¿no? Y este sector del Partido Colorado es además el que ha hecho un uso oportunista del discurso antiderechos para unir a su posicionamiento como un espacio que contesta todas estas cuestiones del globalismo, la ideología de género, todo este discurso antiderechos. Yo digo oportunista porque realmente es bastante visible cómo a partir de cierto momento del gobierno de Cartes, hoy presidente de la República, ha señalado como significativamente corrupto, cuyo Delfín es el nuevo presidente que asumirá en agosto de 2023, electo recientemente en estas elecciones de las que también hablamos acá. Entonces, este sector es el sector más antiderechos del Partido Colorado. Y yo creo que esa unión de sector antiderechos con sector vinculado a los ilícitos no es casual, es un uso bastante calculado de eso y que además siendo sectores vinculados con los negocios ilícitos no nacionales de Paraguay, sino internacionales que mayores recursos mueven el mundo, esta gente no juega chico, juega grande. Y si han venido, no es para irse con facilidad. Creo que eso es algo a lo que hay que prestar atención en Paraguay, porque posiblemente estemos ante un proceso donde la democracia va a ser utilizada para proteger los negocios de sectores de alto poder económico, político, vinculado con los ilícitos más graves a nivel global. Y eso, Paraguay es un puntal de un modus operandi que posiblemente no sea difícil deshacernos de él. Ojalá que no, pero tengo que no ser tan optimista con relación a nuestras posibilidades políticas futuras, ¿no? Si todo este movimiento de nuevos pensamientos, de feminismos, de gente que lucha por sus derechos, no logra constituir una fuerza política capaz de oponerse de manera seria y a través del sistema democrático, obviamente, ¿verdad? A estos sectores, yo no sé qué va a ser de nuestro intento democrático en Paraguay, ¿no? Ni siquiera le quiero decir de nuestra democracia, sino de nuestro proceso de construcción democrática tan difícil y tan caótico. Entonces, esa es una cuestión. Y la segunda cuestión que quiero decir es que están haciendo apuestas bastante arriesgadas. Por un lado, de ministro del Interior al puntal de la criminalización de las luchas sociales más emblemáticas del Paraguay, como es la lucha por la tierra. O sea, estamos hablando que está de ministro del Interior un antiderechos connotado internacional, que es el que ha propuesto la ley que convierte en crimen las ocupaciones de tierra, que es un mecanismo de lucha por las tierras malavidas en Paraguay. Entonces, aún alza en la criminalización de la protesta y de la lucha social, y un paso más allá que yo considero que es aún más grave, porque cuando llegamos a ese punto, realmente no sé qué es más grave, pero me parece gravísimo, que es que están apuntando también a la criminalización del pensamiento y de la expresión con un proyecto de ley que metieron recientemente, que es una ley que pretende criminalizar, hablar de lo que ellos llaman ideología de género, bajo la idea de que establecerán penas de hasta 15 años a quienes metan una confusión a los niños y a las niñas sobre su identidad sexual. Es decir, si vos le hablas de identidad de género, podrías estar cometiendo un crimen en Paraguay. Un crimen es lo que se penaliza con más de 5 años de cárcel. Entonces, de pena privativa de libertad. Entonces, obviamente no sabemos si esto se va a aprobar, pero se animaron a redactar el proyecto de ley y hacerle propaganda. Entonces, criminalización de la protesta, criminalización pretendida del pensamiento social,
Y por último, un factor sumamente preocupante, yo creo que es de lo peor que le están haciendo al Paraguay, que es la caída del intento de mejora del sistema público de educación bajo las garras antiderechos. O sea, estamos ante un sistema de educación pública que es donde se está impidiendo la transformación educativa. Estamos desarrollando espacios de formación donde alguna gente dice, llegué a considerar sacarles a mis hijos de las escuelas por temor a que les hablen de la famosa ideología de género, ¿no? Entonces, están haciendo un proceso de deseducación también en Paraguay o de control del pensamiento y la educación. Están jugando o echando por tierra el futuro, las generaciones futuras y su posibilidad de tener pensamiento crítico. Y eso es de largo alcance, entonces no son nomás los 5 años de gobierno, sino que es una jugada de largo plazo, de largo alcance y de mucho poder. Entonces yo tengo seria preocupación y solo me resta decir que apuesto a que sigamos luchando como siempre lo hicimos, en los peores contextos del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Clide. Y unos últimos minutitos, Jazmín, te estaban preguntando cómo contrarrestar los movimientos antiderechos en los espacios digitales y algo que quieras decir, y ya Sí. cerramos con esto. Dale. Bueno, primero me encanta y adhiero también al optimismo del INE, quiero que se me contagie. Creo que tengo mucho más de la excesiva reserva probablemente que tiene el CLIDE. Yo también tengo mucha reserva sobre cómo se van a ver los próximos 5 años, porque finalmente, bueno, ganó el continuismo y estamos hablando de un continuismo que ya tiene 7 décadas en el poder, ¿verdad? Qué terrible que es eso, ¿verdad? No puede ser bueno. Sí, sobre cómo contrarrestar el odio en redes sociales. Yo creo que hay que, bueno, voy a hablar, ¿verdad? Voy a ser un poco autorreferencial, pero tenemos que trabajar mucho la comunicación. Finalmente, necesitamos construir consensos y para construir consensos necesitamos también trabajar sobre el sentido de las cosas. Y hoy el sentido común, por decirlo de una manera, claramente no está del lado democrático. El sentido común no está del lado de las demandas que nosotros impulsamos, que llevamos adelante. El sentido común no está del lado de los derechos humanos. Entonces necesitamos trabajar mucho más en cómo comunicamos también nuestras demandas, nuestros reclamos. Me parece que ese es un trabajo clave y bueno, desde ya nosotros nos ponemos y tratamos de ponernos a disposición de todos, porque es algo que hacemos mucho en el surtidor. Y algo también algo que aprendimos siendo periodistas es que no es suficiente con publicar la verdad, no es suficiente con publicar información rigurosa. Ojalá fuera suficiente para que la gente tome esa información, se organice y eche a los tiranos del poder, pero no es suficiente. La gente no se moviliza, a veces la gente ni nos lee. Entonces tenemos que ser muy creativos en la comunicación, prestar mucha atención a los signos culturales de la época, ver cómo conectar, crear puentes. Suena fácil decirlo, es difícil hacerlo, necesitamos dialogar mucho más y a veces eso significa también salir de las redes sociales, salir del espacio digital. Finalmente esos son parecen espacios públicos, no lo son terreno alquilado, le pertenecen a unos empresarios que hacen lo que quieren con sus algoritmos, que esconden nuestros contenidos valiosos y le dan gas al odio, a la desinformación. Hay que, como también adhiero a lo que decía Clide, además de quedarnos en las redes y contrarrestar el odio y la desinformación, hay que salir de las redes y como siempre ha sido, tomar las calles, hablar con la gente, construir comunidad, fortalecer redes afectivas, no quedarnos hablando entre nosotros, incidir, atraer, ser persuasivos con nuestras demandas y nuestros derechos. Muchísimas gracias, Jazmín, muchísimas gracias, Clide, Line, por todo lo que han aportado. Esperamos que haya sido un espacio donde se haya podido conocer un poquito más de lo que pasa en Paraguay, que es un país que ustedes saben sale muy poco en noticias internacionales y del cual solemos conocer poco, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, que se conozca, porque Paraguay muchas veces se habla de que es un laboratorio
de ideas y de acciones conservadoras, fundamentalistas, antiderechos en general, y aquí están pasando muchas cosas que después lo vemos más adelante, años posteriores, en otros países, ¿verdad? Porque se han probado previamente en países como el Paraguay. Muchísimas gracias por la participación. El espacio CRES va a seguir teniendo este tipo de espacios de intercambio sobre otros países, sobre algunos temas que les estaremos comunicando. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Esperamos verles más adelante en otros momentos que queramos compartir. Y bueno, seguimos adelante y esperemos que sigan también con el interés por Paraguay en los próximos tiempos. Muchísimas gracias por la participación.